Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a nuestra clase magistral abierta. En el caso de que no nos conozcan, somos la Universidad Católica Argentina, por medio y en el marco del curso de posgrado de Comunicación Política e Institucional, realizamos diferentes instancias de encuentro que son aparte de la currícula que nosotros tenemos. Solamente para contarles, el curso de posgrado en Comunicación Política cuenta con 5 módulos, se pueden anotar de manera modular. Este martes que viene empieza el módulo 3, que es el módulo de comunicación de gobierno e instituciones. Todavía están las inscripciones abiertas por si se quieren sumar. Nos escriben al Instagram, al mail, por un mensaje por acá o donde quieran. Así pueden formar parte. Pero aprovechando que estamos en el receso, para poder encontrarnos y también para agradecer a todos los que no nos conocían y están acá presentes, hicimos esta clase magistral con la generosidad de Patricio Mouche, que ahora lo voy a presentar, el cual es un colega, nosotros nos conocemos desde ASACOP, pero hay un montón de instancias de encuentro de la comunicación política, de los asesores, de los comunicadores, de los funcionarios, de los asesores, de lo que sea vinculado a la comunicación o a la política, así que sepan que son todos bienvenidos en cualquiera de estas instancias de encuentro que vamos teniendo. Para no demorar mucho más, presento a Patricio Mouche. Él es politólogo y consultor político con más de 15 años de experiencia trabajando con candidatos, gobiernos y en el sector privado. En distintos países de América Latina realizó investigaciones de opinión pública, asesoró en comunicación política, campañas electorales y estrategia a nivel presidencial, provincial y local. Es expresidente de la Asociación Nacional de Politólogos, la ANAP, y socio y fundador de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP. Y también tiene lo suyo en relación a los medios, a la consultoría, así que ya podrá ir contándonos un poco más de eso y por supuesto estamos abiertos a toda clase de preguntas, sobre todo a aquellos que no conozcamos, que ya vi que hay varias caras nuevas también ahí presentes, así que sepan que son bienvenidos. Pato, muchas gracias. Gracias, Samantha. Gracias a vos, a Pato Thompson también y a la UCA, a Lourdes por el espacio. Para mí siempre es muy bueno participar y encontrarnos en estos lugares. Dicho sea de paso, para los que están acá, los que están online, si somos ordenados, prendan, los de acá no pasa nada, es más fácil, los que están online prendan el micrófono y interrumpan, yo no tengo ningún problema, de hecho prefiero tener ida y vueltas, así que pregunten, no tengo ningún problema, al contrario. Pero bueno, un poco la charla de hoy, cuando la estaba armando, a mí en lo personal también coincide con un desarrollo profesional mío, desde donde yo empecé trabajando mucho para el sector privado y después me pasé al sector político partidario, si pudiésemos definirlo de alguna forma. Y en ese recorrido encontré que hay dos mundos que son muy distintos por un lado, pero parecidos por el otro, así que un poco lo que les quiero traer es la experiencia que tengo trabajando en esos dos ámbitos, cómo creo que se pueden nuclear, cómo me parece que vale la pena trabajar y por qué siempre digo, hay que hacer un poco de docencia, quizás en Argentina, a diferencia de América Latina, trabajar con el sector privado, porque como ya vamos a ver con algunos ejemplos y algunas cosas que les puedo contar, se trabaja mucho más profesional y entiende mucho más la intervención del sector privado en la comunicación política, si se quiere así decir, o en el recorrido personal de cada uno de estos candidatos para pasarse a la política que acá. Pero bueno, en su momento también nos pasó con la consultoría política, aquellos que tenemos más de 10, 15 años en esto, hace 15 años la consultoría política era una cosa, era muy difícil, no es que no había bibliografía, no había clientes que quisieran como ahora trabajar o que reconocieran el trabajo, pues por suerte eso está mucho más desarrollado, así que bueno, nos metemos de lleno en esto. De vuelta, por favor, me preguntan lo que haga falta a mí. Primero, para empezar a trabajar con el sector privado, con los empresarios, vamos a ver que hay dos grandes diferencias. Sector privado en general y empresarios como sujeto. Lo primero que tenemos que hacer, como con cualquier cliente, consultoría política también, es tratar de entender cómo piensan, de tratar de verlos a ellos, a estos sujetos. Entonces parte de la charla tiene que ver con entender cómo se desarrollan, a dónde van, qué quieren estos sujetos. Para eso, para pensar el cómo piensan estos empresarios, nosotros, con la consultora acá, con Santino, hicimos
una encuesta para el sector privado, una encuesta a 80 empresarios, CEOs, dueños, directores, o sea, cargos jerárquicos, en general los dueños o presidentes del sector privado de la Argentina. 80 empresarios de todo el país, la verdad que logramos una muestra bastante distribuida en las principales regiones productivas de Argentina, en los principales sectores, y de eso les queríamos compartir unos datos para empezar a pensar, a entender, perdón, cómo piensa el sector privado. Esto, a ver si lo puedo poner arriba. Ahí está, bien. Entonces, porque a veces creo que asumimos que el sector privado, voy a empezar con un ejemplo, asumimos que el sector privado es más ordenado, que trabaja mejor que el sector público. Sí, no. Les puedo contar un caso, no voy a dar el nombre de una empresa, pero una empresa multinacional que nos contrata una investigación grande en una provincia del norte de Argentina. Bueno, fue lo más desordenado que me tocó vivir en términos de clientes y en términos de desarrollo de un producto, de realizar una investigación muy difícil. De vuelta, uno tiene la presunción que el sector privado es más ordenado, más profesional, por lo general sí. Pero la invitación de esto es, como cualquier ejercicio estratégico, bueno, empecemos a pensar y a poner en juego los datos. Por eso pongo a propósito, y esta parte en el informe que publicamos, que el 54% pide la intervención del Estado. O sea, este es un recorte de los datos, acá les voy a presentar un par de datos más, pero cuando vos ves todos los datos que analizamos, por un lado dicen quiero libertad, quiero poder jugar, quiero menos impuestos, pero por otro lado quiero este Estado garante. Entonces, pensemos en la cabeza de ese empresario que se va a meter en política, cuál es el rol que va a tomar en esa campaña, cuál es el mensaje, de dónde va a conversar, y después sobre todo si le toca gestionar desde dónde o qué es lo que puede llevar adelante. Bien, estos son datos en general que comparto para que tengan, y sobre todo cómo construyen la percepción los empresarios de lo que va a pasar. 59%, 60% cree que la economía y su sector va a estar mejor en un año, hay expectativas. O sea, pensemos que si empezamos a trabajar ahora con el sector privado, digo, en contraposición con algunos datos de consumo minorista que van cayendo, el sector privado tiene, digamos, la cabeza puesta en digamos, un futuro cercano positivo. En eso me parece que hay cierto entusiasmo que podemos aprovechar, que podemos conducir y que podemos trabajar. Esta estadística también me parece importante, el 56% prefiere privatizar empresas estratégicas, o sea que quizás estamos transitando por un empresariado un poco más mixto de lo que nosotros creíamos en su relación con el sector público. Entonces, si esa relación está en la cabeza de los empresarios, ya la política no es tanto, digamos, como nosotros o ellos. Eso para tenerlo en cuenta. Este es el dato que tenemos de cómo cree que estará, cómo están las cosas en su sector y su actividad dentro de un año. Este es el dato positivo que les contábamos que encontramos. Por supuesto que esto después los agregamos por sectores y hay sectores que la ven más o menos positivo, pero en definitiva creo que este argumento de acá, si quieren, ponemos un pie en el argumento del gobierno nacional. El argumento de la macro ordenada caló. Ahora, esto es una foto de ahora, veremos a fin de año, veremos qué pasa el año que viene si la micro no termina de funcionar. Pero bueno, esta es la percepción que tiene el sector. ¿Cuál diría que son los principales problemas? Se fue. No sé qué pasó. Bien, esta la pongo por un motivo más allá que vean los datos, cuáles son los principales problemas que ven los empresarios en Argentina. Ya les digo, acá hay sector minero, sector energético, industriales, está el campo, está también lo que sería, digamos, los digitales, las empresas 4.0, etc. Bien. Pero este dato a mí lo que me interesa acá, que yo después se lo voy a contar con un dato del caso que trabajé en Perú, que necesitamos empezar a construir espacios comunes entre ese empresariado que tiene una agenda, ahora la vamos a ver cuál es su agenda o cómo la trabaja, con la gente, porque en definitiva el paso de ser empresario a ser político es de hablarle a los propios, o de hablar, o no hablar con nadie directamente, de acuerdo a la posición que tenga el empresario, empezar a hablar con alguien. Y acá encontramos, que el otro día chequeaba este dato, 2 o 3 encuestas que busqué para esta presentación recientes, porque este informe tiene un poquito más de 2 meses,
que hay una coincidencia en el tema de la agenda. Entonces, el dato nuestro es falta de ventas de la economía estancada. Bueno, ¿cuál es la contraposición? Es bajos salarios. Esto es lo que dice la gente. Tengo problema en el bolsillo. Si tengo problema en el bolsillo, no compro. Es un problema para todos, en definitiva. Entonces, esa correspondencia de agendas me parece que es un buen ejercicio para empezar a trabajar y detectar desde dónde podemos trabajar con el sector privado. Bien. ¿Quién tiene mayor responsabilidad para que las cosas vayan mejor? ¿Por qué pongo esta placa? Porque me parece muy importante, cuando yo trabajo con un político o un candidato político más tradicional, trato de entender cómo piensan. Bueno, acá los empresarios tienen algo de responsabilidad en esto, de mirar hacia adelante. Y esa responsabilidad yo creo que nos abre la puerta de decir, bueno, entonces te involucrás, entonces participás, entonces querés hacer algo, ¿desde qué lugar? No se ven afuera de esta situación y eso me parece importante. Bien. Y también sí. El anterior me hace pensar un poco a lo que nos cuenta Pablo Nopov del metro cuadrado y todo. Quizás es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en la propia. Y cuando pensás, bueno, ok, entonces, ¿quién va a hacer las cosas? Bueno, claro. El empresario del 1,3%, ¿no? Está bien, lo llamativo es el ambos. La necesidad de trabajar de manera conjunta, y eso me parece que es un insight súper positivo, pero también quizás del otro lado hay una mirada de los empresarios hicieron cosas malas, o pusieron sobreprecio, bueno, al final son los que están despidiendo, bueno, exacto. Se ve una mirada como alejada de la situación. Exacto, siempre es lo que uno puede decir los argentinos. En general tenemos la tendencia a poner la pelota del otro lado, y la política te va a decir fue el opositor, fue el gobierno anterior que me dejó la herencia, el empresario te va a decir no me generan las condiciones, yo así no puedo invertir. Acuérdense que Milei, Sturzenegger, o Caputo, no me acuerdo, literalmente dijeron, muchachos, una reunión de empresarios, muchachos, pónganla, inviertan. Yo ya le generé el dólar, está estable, la inflación, ahora jueguen, ¿no? Entonces está esa discusión. No sé si lo tengo acá, pero pedimos unas frases literales que van de esta conversación que vos traías, Sam. Y lo que ellos dicen es como, no necesito condiciones, no necesito que me ayuden, dame condiciones y me muevo. Entonces hay una conversación ahí que ellos se ven y esa responsabilidad quizás le está tocando un momento ahora de verdad, como corrernos de las excusas, es difícil. Ahora vamos al ejemplo, haber trabajado con el campo, con otros sectores, esta idea de siempre llorar un poquito y no hacernos cargo, eso está, pero me parece que está bueno decir, bueno, si te estás haciendo cargo, si acá hay algo, no miremos esto, parémonos en este lugar, construyamos algo. Bien, ¿creen que el gobierno tiene un plan? Sí tiene un plan, 40%, pero 56%, en algunas cosas sí, otras no. Y acá quizás me spoileé un poco, pero algo que estábamos trabajando con empresarios en Perú, ahora asumo Keiko acá, ayer, hace unos meses hay una oportunidad. ¿Por qué no ustedes forman lo que viene? ¿Por qué no ustedes no trabajan acá? Si no hay un plan, acuérdense que Perú viene de rebotar por todos lados. ¿Sí? ¿Por qué no trabajamos acá? Entonces, creo que en estas cosas también, digo, ¿con qué argumento yo me paro y le digo al empresario, bueno, participar? Bueno, está dando vuelta. Acá sí tenía la frase, el problema es que los empresarios quieren mantener un margen amplio de ganancia y eso afecta al precio. A mí, esta me pareció genial. Un nivel de autocrítica bastante alto, muy alto. O sea, ellos ven que, de vuelta, aparte, hagamos un paréntesis. ¿Cuáles son los argumentos que están dando vuelta en la opinión pública? El empresariado tiene un margen de ganancia muy alto. Sí. Lo chequeamos. A costa de los argentinos. A costa de los... Bueno, si después ahí hay, digamos, distintas aristas, pero eso está. De hecho, cuando hablas con los empresarios, dicen, sí, yo tenía un margen muy alto, pero es porque me cubría. Después ahí entran los pero esa realidad está, lo que te dicen ahora, los empresarios dicen, sí, pero ahora lo que me pasa es que con esta economía no tengo tiempo de reconvertirme. Yo tenía costos y estructura de la economía anterior y con esta me está costando. Bueno, se están reorganizando, pero esto también me parece interesante tener. Bien, y ahora pasemos del otro lado, ¿cómo vemos nosotros a los empresarios? Estos datos me parecen muy buenos y los tengo comparado. ¿En qué lugar nosotros los argentinos? Esta es una encuesta, evaluación que hace el Edelman Trust Barometer. Publican siempre, busquen información, ellos tienen de todo. Muy interesante, pero fíjense,
donde los argentinos, esta es la Argentina, sí, donde los argentinos ponemos a los ciegos, ¿no? O sea, olvidémonos si quieren de los porcentajes, porque eso es relativo por cómo se pregunta, en qué contexto, etcétera. Pero los vecinos están adelante, ahora van a ver que esto quizás no es tan común. Por supuesto, los científicos siguen ganando lugar, los ciudadanos, políticos por los que voté, esto me parece interesante, la diferencia, y el descrimiento de los líderes de gobierno, y fíjense dónde están los periodistas. Pero esto es un dato en sí que a nosotros nos dice, ¿qué es ese 43? Bueno, si lo vemos comparativamente con Perú, por ejemplo, ¿cómo ve a los empresarios? A los empresarios en general los ven mal, pero a su CEO, que es el que le paga el sueldo, lo ven mucho mejor, ¿no? Está bien la distinción, no muerden la mano en ese sentido, pero fíjense, para entender también los contextos de la sociedad distinta, dónde ponen a los vecinos. Nosotros, a los vecinos son mejor que los CEOs, ¿no? Acá no. Interesante después para tratar de entender eso, pero en todo caso, cada sociedad los ubica en un lugar distinto. Yo, por lo menos, en estos años que hemos trabajado en el sector, es bastante móvil el lugar donde ubican a los empresarios, qué tipo de empresarios, depende del contexto, pero bueno, en general tienen una base bastante positiva. Este es el dato de México. México tiene un sector privado muy fuerte, muy desarrollado, juegan en serio. Fíjense dónde están, pero fíjense dónde pasaron los políticos a los que voté. Nosotros en Argentina lo teníamos acá, adelante, muy adelante de los hijos. Y acá por debajo. Bueno, estas diferencias nos ayudan a entender en esa opinión pública donde nosotros vamos a comunicar, donde vamos a meter, qué lugar tienen. O sea, en Argentina tienen, o sea, los CEOs, después CEO, empresarios, hay que hacer doble clic, ¿no? Porque otra cosa es un empresario que viene del sindicalismo a Galperín, cuál es la visión que tiene la gente de eso y cada público, ¿no? Pero bueno, es un buen punto de partida para empezar a trabajar. Frente a esto decimos, ¿los empresarios pueden? Sí, claro que pueden. Acá les traigo algunos casos para que ustedes busquen. Estos son algunos casos. Por supuesto está Trump, por supuesto está Bukele, por supuesto hay casos mucho más conocidos, pero les pongo el Cartes, Martinelli en Panamá, Pinelli en Chile 2 veces. Hay mucho desarrollo, todos, y lo interesante es que tienen recorridos distintos, vienen de sectores distintos y su paso por la política, que vamos a hablar un poco ahora más adelante, es distinto. No hay una forma de llegar a ser candidato político. Hay algunos que pegan el salto directamente, y esto quizás lo conocen mucho más. Macri sabe el recorrido que hizo a través del deporte. Bueno, Cartes en Paraguay fue presidente de un club de fútbol, también tiene un recorrido similar. Creo que esa idea funciona, está sujeta a resultados deportivos, por supuesto. O sea, es una apuesta arriesgada, pero es interesante. El caso de Narváez, que me paso un poquito allá a la comunicación política con Narváez. El otro día hablamos con Santino sobre la campaña que hizo de Narváez en su momento. Para mí, en términos de comunicación política, estuvo muy adelantada a la época, era casi monosilábica. Ella o vos, sí, no, era de palabras cortas, que es un poco el formato de comunicación que vemos ahora con algunos líderes. Me parece esta digresión algo, porque revisemos algunas cosas que quizás funcionaban, le fue muy bien, tuvo otro recorrido. Bueno, y lo otro importante para mí es que hay de todo tipo de escala, porque acá ellos fueron presidentes, ¿no? Bueno, Martinelli, si no me equivoco, también fue funcionario director del Canal de Panamá. No todo es grandes ligas, sino, bueno, García Moritán, también conocido como el marido de Pampita en su momento, tuvo otro recorrido, ¿no? Y la pregunta es, ¿van a aparecer más? Y lo traigo a propósito al Galperín en este contexto, porque cada vez están sonando más nombres de empresarios. A ver, nosotros hemos medido, yo me acuerdo, encuestas de hace 10 años, 15 años, haber medido a Tinelli, haber medido a Pergolini. Miden bien, por lo general. De ahí a que el salto a la política sea posible, o sea, me acuerdo de haber encuestas de haber medido personalidad del mundo del espectáculo, Susana, Mirta, etcétera, muy conocida para nosotros, tenían muy buena imagen. Ahora, ¿pueden trasladar eso? No siempre. Ahora nos vamos a meter en los perfiles. Y lo de Galperín, lo dejo acá, les comparto este dato que encontré de ese consultor, el de marzo. Mide muy bien, tiene un 30%, ya lo están viendo a Pergolini, Recalde, Rebord. Fíjense como también la reconfiguración de qué es ser un empresario, qué es ser un privado hable, porque el Rebord no es el empresario como te imaginas que va a 9 a 18 en una empresa y cumple un horario que tiene, bueno,
para estar atento y por supuesto te eres más outsider, pero bueno, interesante para tenerlo en cuenta en el contexto en el que estamos hoy en día. Bueno, nos metemos en el cómo y acá algunas cuestiones. Lo primero que les quiero decir es esto de, hay distintos recorridos. Yo he trabajado uno a uno con, soy empresario, quiero ser candidato, pero en general, y por ahí donde más experiencia tengo, es en el recorrido de campañas de advocacy, que es posicionamiento de intereses en la opinión pública. Se trabaja con un sector, de ahí abrimos, y de ese sector decantan, ahora lo vamos a ver, en alguna candidatura o no. Pero ese también es otro recorrido, esto es una charla aparte, si quieren, de cómo se puede trabajar con privados en la acción política, que puede ser o no partidaria. O sea, por supuesto que la noción de política no es necesariamente partidaria en este caso. Pero bueno, esto lo dejo un paréntesis para que puedan pensarlo, en todo caso lo veremos en otro momento. Bien, ¿cómo? Lo primero que hay que tener en cuenta es que los empresarios traen una validación interna propia de su sector y anterior para entrar en la política. No partimos de cero. El político tiene cierta validación, pero de los propios. O sea, no sé, en cambio, si vos sos un empresario exitoso, que sos el dueño de Arcor y Arcor va bien, vos ya tenés una validación propia anterior que a mí me parece que es una ventaja que nosotros tenemos que aprovechar para el posicionamiento, para la comunicación. Hay matices de acuerdo a dónde venga, pero esto es algo a tener en cuenta. ¿Cuál es la desventaja? Y para mí esto, habiendo lidiado con algunos personajes, es la rigidez y la tolerancia en general. Piénselo en cualquier área. Si han trabajado en campaña, piénselo en cualquier área. La rigidez para poder comunicar, la rigidez para poder estar adelante de un medio y ser flexible o ser más interesante, la rigidez para decir, che, se cayó la actividad, tenemos que ir acá, tenemos que ir más tarde. Todo eso en la mente de un empresario es muy distinto a la plasticidad que ya tiene un político que pasó, sobre todo el que ya pasó por un proceso de campaña o se crió dentro de un comité, una unidad básica y sabe de qué va la cosa. Por lo mismo la tolerancia a la exposición, a la discusión, a la intensidad que trae la política. Y esto para mí es clave, es lo que tenemos que preguntar, che, mirá que van a atacar a tu familia, minuto cero, mirá que te van a atacar las cuentas. Porque todos al principio les interesa la política, pero después se pone serio en serio. O sea, de verdad, cuando nosotros sabemos cuál es el negocio de la política, hoy las redes sociales encima lamentablemente potencian toda la campaña sucia, bueno, sabe que va a haber una exposición que tu familia va a entrar en juego. O sea, de acuerdo al cargo que usted va a estar. Dejás de ser una persona que le va muy bien, es exitosa, gana muy bien, etcétera, etcétera, pero que es uno entre pares, un círculo muy, muy chiquito y que no tiene roce de nada. A lo sumo tiene un problema con el sindicato o los empleados, eventualmente, y quizás lo resuelva el más. Bueno, esta ecuación cambia constantemente y sobre todo hay que trabajar mucho con ellos, huellas, las empresarias, porque al final, en la intensidad de la discusión, en el ida y vuelta. Es algo que tiene la política. La política es, en general, por el contexto del país, más chicana que, ahora lo vamos a ver, de conversación a la que están acostumbrados los empresarios. Sí, aparte pienso que los empresarios, no sé si estamos acostumbrados a escucharlos hablar en general. Totalmente. O sea, el que los escucha es porque ya está en un nicho, porque quiso ver un congreso de tal cosa, o la entrevista puntual que dio el CEO de no sé qué, Exacto. de Singenta, qué sé yo. Una persona normal, con los propios trabajadores del lugar tampoco están acostumbrados a No lo escuchan. tienen como una idea de él, pero la persona no tiene más que el ejercicio de hablar de lo que habla todos los días, que es su empresa, no de hablar de todo, como es la política. Exacto, o porque te cruzaste con algo en LinkedIn o justo, no sé, pasaste por la fábrica del podcast, que está muy bueno, donde van, pero te tiene que interesar, no te lo vas a cruzar. Eventualmente uno puede, por supuesto, Ratazzi, por supuesto, al empresario que tienen otra agenda, pero en todo caso, si te los cruzas eventualmente en algún medio, probablemente no estés realmente escuchando. Entonces, no tienen esa exposición, la gente no está libre, totalmente. O es una entrevista muchísimo más curada Sí. para recibir a una persona así. Bueno, buenísimo eso que traes, porque ahora lo vamos a ver, te van a preguntar, y bueno, ¿y este año cuál es la proyección para? Y son números, es como que en realidad es una elección que ya sabes o de algo que sabes un montón. Y en general, en los intercambios de los políticos con los medios, podés ir a un medio amigo, alguna cosa por saber, pero después entras en terreno de malo desconocido, de tener que responder cosas que tenés que, digamos, ir acomodando. Entonces,
y esto es importante, pasamos de dos lógicas de hacer muy distintas, el impacto medible. Me acuerdo de cuando trabajaba con un empresario industrial muy grande, era como, bueno, ¿y el posteo cuánta gente va a rendir? No, pero le llegamos a tanta gente y eso cómo se traduce. Bueno, pero era como que todo necesitaba una métrica, un discurso, cosa que la política es de impacto abierto. O sea, vos das un discurso, vos vas a una entrevista de televisión, ¿cuánto rinde una pauta en ese lugar? ¿Cuánto rinde alguna acción? Es menos medible. No, yo creo que lo importante es establecer caminos medios, no pasarnos del todo a lo cualitativo, pero entender que esta tensión va a estar, ¿no? Que bueno, pero ¿por qué hacen las cosas así? Me acuerdo que era la charla, pero háganla de nuevo, ¿no? Pero ya probamos en 7 campañas que funcionan. No, pero ¿están seguros? Hagamos un ejercicio de economía social para ver si entonces, bueno, a veces es más difícil, por eso tengan en cuenta la parte más de docencia, pero si uno entiende que en realidad lo que está pasando es que se encuentran dos lógicas distintas de funcionamiento, tienes otro paciente. Por lo mismo te puede pasar cuando vos encontrás un candidato que está menos partidizado y no quiere ir a las actividades partidizadas, o no puede, no necesita estratégicamente, entonces corramos el logo. ¿Cómo vamos a poner el logo del partido? Bueno, el logo del partido. Bueno, un poco esa es la relación. Te hago una consulta. Estaba pensando en Galperín, cómo es el proceso, medio que como las redes también amplían todo y hacen todo más intenso, más insultos, búsqueda de su familia y todo. También sirve como un colchón. Por ejemplo, Galperín viene publicando sus opiniones, no es que un día para el otro dijo, yo voy a ser candidato y tiene que aparecer en todos los canales, sino que lentamente cada día tuitea más, cada día habla de cosas distintas, medio como que va creciendo esa figura de... Exactamente, yo no lo sé, pero probablemente Galperín se esté posicionando debe tener un objetivo con cierto público. ¿Para qué? No lo sé si es para condicionar la agenda del gobierno en función de sus intereses, no sé si es porque quiere lanzarse a ser candidato para otra cosa, si quiere ser referente, si está jugando algo afuera. Pensemos que el Mercado Libre y todo el grupo tiene operaciones en México, o sea, es un gigante, pero sí, lo está haciendo. Un tipo de esta parte, vos quizás sabías, vos en general, la opinión pública sabía que estaba Mercado Libre, Mercado Pago. Después supieron que era de Galperín, y quién es Galperín. Y ahora Galperín tuitea. Me encanta tu ejemplo porque Galperín tuiteó, que es con lo que llega a los medios, ¿no? Como sale del nicho, que es lo que vos decías, sale de ese nicho, que es X o Twitter, como quieran decirle, o LinkedIn, y ya está, no, es lo que dijo, discutió, se usó un mensaje con... Sí, Grabois, ya en su momento tenía conflicto. Con Grabois, ¿no? Tuvo un video vuelta interesante. Eso, ¿por qué Galperín, diríamos nosotros en Argentina, se compra un lío, quilombo para ir al cruce con Grabois? ¿Qué le sirve para su negocio? Sabiendo que el negocio está súper instalado en la gente, no es que lo necesita levantar, digamos. Nadie de nosotros de ningún lado va a usar más o menos Mercado Libre o Mercado Pago, porque si discute o no con Grabois, Milei o con quien sea. Entonces esa segunda lectura me parece que está buena dársela y entender, pero esto que traen acá, lo vamos a ver más adelante, pero es entender que también algunos empresarios llegan a ese punto de exposición y la propensión al riesgo no es la misma. Porque, si tuiteo esto, entonces me bajan las acciones, pues me estoy peleando. Entonces yo invertía en Mercado Libre porque no se metía en política, por decir una cosa, y ahora se mete el dueño. Entonces esas cuentas las sacan y a veces los hace hacer marcha atrás a algunos otros. Además, no sé, pero yo ahora siento que, por ejemplo, yo podría asumir cuál es la postura de Galperín en un tema X. O sea, de solo seguirlo en Twitter, hoy ya puedo asumir, bueno, en esta problemática que se está tratando hoy, Galperín está de acuerdo con el gobierno, o tal vez en esta no. Y previo a eso, yo no sabía que Galperín era un Mercado Libre, no sabía qué hace, cuáles son sus opiniones en general. Está bueno lo que vos traes porque lo que notamos es que hay un cambio en el contexto. Antes, si querés antes de Milei, porque establecemos un cambio ahí. El ser empresario en Argentina, y quizás no estaba tan bien visto ese empresariado voraz o ese empresariado que está mal con los empleados. Como que la riqueza estaba penada. La riqueza estaba penada. Ahí hay un cambio. Fíjense, el mundo financiero cómo toma, es una
conversación más sociopolítica, el mundo financiero toma espacio, entonces ya ser empresario tiene otra noción. Entonces los empresarios pueden salir más a lo público, o quieren. Algunos corren el riesgo y que le peguen, otros, digamos, son menos tomadores de riesgo y salen en otro contexto. Me parece que estamos... ¿Cuánto de ese cambio crees que fue la pandemia o la cuarentena? La pandemia y la cuarentena nos digitalizó la vida y cayó la desconfianza en el comercio online, por lo tanto, en todos los empresarios y en este mundo online que hoy me parece que rige la economía, un montón, no sé cuánto, pero yo me acuerdo que había visto datos de que los argentinos éramos muy desconfiados a comprar con tarjeta de crédito online. O sea, a nosotros lo digital nos costaba un montón. Ni hablar después de invertir, si vos ves los números de inversión, Sí, eso cambió un montón. las cuentas Sí, la comitente, creció. Sí. bueno, la pandemia tuvo mucho que ver. Sí. Entonces hay un salto a ese tipo de vuelta. Eso. Galperín es un tipo de empresariado. No es el empresariado clásico y eso también me parece interesante para nosotros, país agropecuario. No es el campo. Sí, no es la UIA. O no es la huilla, que es otro eje ahí. También hay como una tensión ahí, porque Galperín está como tomando impulso, pero al mismo tiempo hay una narrativa del gobierno en contra de todo el empresariado, que sean sáureos, que son viejos, que este empresariado antiguo que tomaba ganancias donde no había, se aprovechaba. Exacto, yo creo que ahí el gobierno tiene otro eje, un eje paralelo que es el eje este de la provocación, que saben jugar muy bien y buscan públicos. Quizá para articular, che, la economía no funciona, bueno, entonces ahora son los empresarios, desconozco. Por ejemplo, el otro día pelearse con Mendigure, Claro. le vino como un enemigo público eléctrico del rubro que viene del rubro textil, que es un rubro que había protegido. Exacto. Es como que ese insulto, lo que le dijo vino bien para levantar todo ese debate que está ahora en los medios. Lo más interesante me parece en este momento es que hay muchos debates dando vuelta, ¿cierto? Y antes era como los empresarios sí, o los empleados sí, ¿no? Era como una grita un poco más. Pero ahora es qué tipo de empresario, cómo juegan, los empleados no siempre tienen la razón. Fíjense la reforma laboral, cómo cae en algunos contextos, incluso desde la visión del trabajador, no del empleador. Si lleva alguna pregunta, me la Sí. Y medio que el gobierno los obliga a jugar también, porque yo te chicaneo esa chicana que decís en televisión o en la radio, y medio que los obliga a posicionarse en todo, y el que no sabe jugar en Twitter, en televisión, el que no sabe hablar en esto que comentabas de que tengo que pararme en un programa y hablar de lo que me vayan a preguntar sin que esté programada la pregunta, obliga a que a empresarios a los juegos como que les obliga todo el tiempo a tomar decisiones en cuanto Sí, a posicionarse. son muy buenos, a mí me parece, en esa confrontación, aparte de cara al presidente, qué es lo que representa de Mendigure, qué es lo que está atrás, por qué es lo que se viene. A mí el ejercicio me parece que después del tweet miremos hacia adelante qué es lo que se viene, qué aparece en el Congreso, qué pasa después, a dónde está apuntando. A veces cuando trazas esa línea después vas, lo que pasa es que en el momento no lo sabes por Y después de esa discusión de Mendigure, en Twitter, por X, apareció un video de Caballo cuando criticaban a Mendigure cómo fue la salida de la competitividad. O sea, empezó a armarse un debate ese, a raíz de una nota que estaban diciendo en Radio Mitre que justo se cruza. ¿Hace cuánto no escuchabas hablar de lo trajo? Sí, Bueno, yo eso no fue- sé. Sí. Claro. Pero vos porque naciste de Sí. para adelante. Claro, por eso yo no tenía ni idea de quién era, pero por ahí me enteré todo lo que, quién es el personaje, todo lo que sea, por ese evento en particular. Claro. Yo no había escuchado. Y Bueno. también pienso, no sé si les pasa, esto de pensar, si Milei fue el distinto, el outsider, el nuevo, el fuera de la política, y ahora está todo el tema de si es casta o no es casta, si eso sigue vinculado con la agenda, que se presente otro empresario en la escena política no sería el nuevo outsider, el nuevo no casta, frente a que Milei quizás sí es casta. No sé si él piensa que puede llegar a ocupar ese lugar, ese rol que tenía Milei antes. Para mí, Milei tiene un híbrido. No es empresario, pero habla parece que representa al mundo empresario, y eso es lo que me parece más interesante, porque si ahora aparecen otros empresarios, le van a disputar este lugar de defensa, digamos, si querés, de la defensa del privado, desde otro lugar, porque antes la defensa del privado era contra lo público, la que plantea Milei. Sí, sí. Y ahora quizás aparece otro que dice,
de Mendiguren o quien sea, che, no, la defensa del privado es esto. Acuérdense los datos del principio que decían tanto por ciento de intervención del Estado, quiero condiciones. Entonces, me parece que Milei ya lo que le queda a Outsiders se está diciendo que es muy bueno, igual el ritmo que trae, me parece que es muy interesante verlo y sin precedentes quizás para otro tipo de presidente acá. Que aparezca otro, me parece que puede reconfigurar el espacio, pero dependiendo desde dónde entra, y eso lo dejo abierto para una cosa que viene después sobre la partidización. Tenemos una... Novoa, Ecuador, sí, exacto. Novoa en Ecuador. Desde la barrita. No, eso no es la última. Ah, Sí, Novoa. Eso da buena sesión. Bueno, La otra por es- eso, la la otra es- compensación del interior. ¿Listo? Novoa es otro de los casos. No leí quién puso lo del interior, pero en todo caso nos cuento un poco a qué se refiere. Trabajo con empresarios del interior, trabajé con empresarios del interior, sé que es distinta la relación, la cercanía, Claro. la instalación, sobre todo porque a veces se conducen más por adentro de los partidos, por estructuras viejas, distinto a que quizás estos empresarios nacionales más outsiders que estamos pensando. Pero bueno, entonces, como habíamos dicho, dos lógicas de hacer, dos objetivos, entonces de la productividad, decir, bueno, ¿cuánto rinde esto? La política no es algo de rinde, o cuáles son esos estándares, a construir apoyo, y en todo caso, si sos gobierno, pasar de la legitimidad. Hago esta salvedad porque es como cuando lo vemos en comunicación de gobierno, de ser candidato a ser gobierno, son dos conversaciones distintas y que eso me parece que hay que entenderlo, porque construir legitimación no tiene nada que ver con tomar decisiones necesariamente eficientes. Lo podemos ver con las decisiones de Milei, que arriesgó tomando cosas que eran contraintuitivas en términos de opinión pública, pero dijo yo la tomo, voy para adelante. ¿Pero por qué? Porque tenía una construcción anterior que los que lo eligieron por eso, por llevarse puestas cosas, por ser, digamos, no político, por ir contracorriente. Bueno, él está autorizado. Veremos de acá en adelante como si se reconfigura eso o no, pero no todos lo pueden hacer. Bien. Un monte y una característica, y sigo con características. Si no, Si no, no. Bien. Los empresarios, las empresarias, lo que tenemos que entender, y acá ya me meto más, digamos, en el día a día, si quieren, con el empresario, en la forma de ser, que son resolutivos, por supuesto. Por lo general, eso me parece que es un punto a favor. Son más pragmáticos, van a entender a veces ciertas relaciones que la política no entiende, de tenemos que hacer esto porque hay que hacerlo. Piensen, los que tengan memoria, quizás las campañas de Macri y el profesionalismo que trajo el PRO como campañas políticas, porque era lo que había que hacer, para resumirlo de alguna forma. Pero de vuelta, poca adaptación a ciertas cosas más plásticas de la política y hacen vueltas que no se lo bancan. Ahí hay algo para tener en cuenta. Bien. Por eso le menciono lo de el origen distinto, y ahí me parece que ahora tenemos unas categorías, pero para que entiendan de dónde viene este empresario. Es un empresario que viene de la actividad gremial, es un empresario que viene netamente del mundo privado, tiene vinculación con la política. Bueno, es algo a tener en cuenta. La relación con la exposición, que es lo que le decía, esto lo recalco porque para mí es muy importante. Vos, Samantha, creo que le decías que a veces hablan entre ellos, no los conocen los empleados, o no me acuerdo, es tal cual. Entonces, lo que primero tenemos que entender cuál es esa relación que tiene con la exposición, porque si no, lo vamos a poner en una actividad de campaña o en una nota, qué linda la nota, conseguimos horario central, chao, vamos para atrás. La profesión a riesgo, esto es lo que les comentaba al principio, que cuando la campaña se empieza a poner, me ha pasado estar en una situación de descubrir que un mes y medio antes de la elección nunca quiso ser candidato. No puedo decir quién es, no puedo decir de qué rubro, porque se sabría, pero en todo caso no quiso ser candidato. Y vos esa tensión la sentiste toda la campaña, no podíamos avanzar. ¿Por qué? Porque, bueno, la política es mucho más riesgosa en términos de exposición, de deseo, de funcionalidad, etc. Entonces, para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo movemos de la zona de confort. Entonces, entendamos que
Esto es clave, son gente mucho más estructurada, tienen otra organización. Y esto es lo que les comentaba sobre la partidización. Acá hay recorridos distintos, empresarios que van por adentro de la política, empresarios que van por afuera, y es una decisión a tomar si estamos partiendo de cero. Este empresario quiere ir puede o no asociarse al PRO, al PJ, a los radicales, quiere, no quiere, puede hacer algo propio, es más estratégico hacerlo por afuera, bueno, es algo que entender, o por lo menos lo podemos hacer a último momento. Me pasó con un empresario de mundo hotelero y servicios, que el salto lo hizo a último momento, pero que no con un partido, digamos, político. Porque no puedo construir algo por afuera porque no encontré un espacio, pero todo lo anterior lo trabajamos por fuera. Entonces, esto de la partidización hay que, yo lo movería con pinzas porque en cuanto lo partidizamos quizás pierde lo que a la gente le gusta por ser empresario. Entonces ese es el equilibrio en el que me parece que tenemos que trabajar. También, Pato, te va a dar que habíamos visto bueno, el caso de Macri, de Narváez, tuvo con partidos propios. Con partidos propios, exacto. Santino decía eso, me parece muy interesante. Macri crea el PRO, Narváez crea Unión Celeste y Blanca, creo que era. Después eso se vuelve otra cosa. Bueno, Milei, si bien no es empresario del sector, digamos, en defensa del sector privado, crea la Libertad Avanza. En Argentina tenemos muchos casos. Por eso, en Centroamérica, donde yo he trabajado y lo que me acuerdo, van más por la estructura, o en el interior, que acá decir un poco, vamos más por la estructura clásica, digamos, los partidos clásicos. Sí, bueno, el propio Trump, el Partido Republicano. O Trump, el Partido Republicano. Bueno, ahí no sé si es porque, bueno, el bipartidismo de Estados Unidos también condiciona bastante, ¿no? Sí, es muy fuerte. No me acuerdo si había en un momento un intento de hacer algo por afuera, la verdad no me acuerdo, pero... Quizás también la pregunta ahora es si Brito, que el de River, se termina presentando, ¿lo hará por el imperialismo, que es el que se dice que lo está acercando, Claro. o creará su propio partido? Es difícil porque de hecho vos cuando hablas con candidatos locales o gobiernos provinciales o candidatos provinciales, la pregunta es si no se provincializan o si no se localizan frente a el problema que hay dentro del liderazgo del peronismo, el PRO que no están orientados a ver dónde están ubicados, o sea, la interna del radicalismo. Entonces todo eso hace que quizás en ciertos lugares mejor armo lo propio, lo que puedo controlar, porque si yo tengo que depender si en febrero van las PASO o no van las PASO, si mi provincia desdobla o no dobla, cómo queda el armado de interna. Fíjense todo lo que le queda a un dirigente local o provincial en esa situación. Además, personas como Brito, por ejemplo, que es una familia y una empresa muy asociada. Sí. O sea, no sé si él, aunque él quiera hacer algo por afuera o hacer, y por otro lado, la imagen tan popular de decir, no, Brito, claro, él trabaja o está haciendo las cosas porque el periodismo le conviene. Bueno, quizás, si lo que vos planteabas antes, si Brito empieza a tuitear de otra forma y genera un colchón, quizás tenga una amplitud. Si lo único que queda es Brito peronismo, bueno, aparte, ser River, ser presidente de River, es otro, no es no ser Mac. no sé, bueno, ahí hay un camino. El deporte siempre es, acuérdense de Scioli también, su momento, Reutemann, nosotros con Lourdes Acuña, bueno, no sabía. Nosotros tenemos una muy buena relación con el deporte, porque aunque digamos, no seas hincha de ese club, en el caso de River o Boca, por más que lo grito, te acerca, te hace conocido, es un buen lugar, sí, pero de vuelta, como todo, ser presidente de un club con tantas posiciones es como ser intendente de un municipio importante, tenés que tener una buena gestión. Fue Rondona que dijo que ser presidente de Boca es más grande que ser gobernador de cualquier provincia para Buenos Aires. No sabía, pero puede ser. Sí, y no sé si la plataforma de Brito puede ser el presidente de River. Claramente. No sé si, como hincha River, no sé si es el momento. Sí, también en ese sentido los empresarios tienen algún dilema, decir, che, ¿cuánto estoy dispuesto a costear mi imagen en relación a los problemas de los partidos? Porque vos decís, che, bueno, Brito, peronismo, sí. ¿Estás dispuesto a que la interna del peronismo te lleve puesto a vos como Brito? Ser la cara que tienen Eso que decís, Santi, es algo que le pasa a los empresarios, que decir, yo como empresario tengo control. En mi empresa, no sé si está acá, estamos hablando, no importa. Yo tengo control. En mi empresa pago los sueldos
Y listo, gobierno mi empresa. Vos te metés en una lógica partidaria con una mega rosca, en el caso del peronismo nacional, qué sé yo, el Brito tampoco iba a ir a jugar a diputado o sea, va a jugar fuerte, te entiendo. Pero en todo caso, te metés en algo que ya no controlás y que decís, bueno, che, pero ¿cuánto me sumo, cuánto me resta mi imagen, ¿no? El capital que construí, de vuelta. Sí, quizás a los políticos parece que importa menos ese roce que lo que decíamos antes que al sector privado en general. Bien. Tenemos una pregunta en el chat que Dale. es tremenda, te la digo. ¿No podría ocurrir que al tener un presidente o un político que represente principalmente los intereses empresariales, termine formándose una especie de coalición empresarial? Pregunta Facundo. Y de ser así, o sea, respuesta 1, a lo que ves, y respuesta 2 a la pregunta. Y de ser así, ¿cómo logra ese proyecto obtener legitimidad y apoyo entre la clase trabajadora? Ok, interesante. Yo lo que creo que eso ya pasa, pero pasa... Las otras. Sí, no sé si en la sombra, en la gremial. Ahora vamos a ver casos de eso, pero pasa, o sea, hay asociaciones gremiales, hay reunión de empresarios, y yo creo que a ellos lo que les interesa es, en definitiva, sale una legislación a mi favor, me bajan los impuestos, y hacen mucha política en planos que no se ven. Que los empresarios decidan pasar de lo privado a lo público, en ese sentido, a tener esa exposición, lo veo un poco difícil. Yo creo que quizás sí podría haber que ciertos sectores se movilicen, se agrupen y se movilicen para decir, bueno, vayamos a defender nuestro sector, pero más sectorial que empresarial. Ahora, en todo caso, vemos la diferencia. Interesante, quizás ya están articulando así, nosotros no sabemos. Bien, el contraste, ¿no? Entre esto lo que veníamos charlando ya, ¿no? Yo creo que a un empresario podemos aceptar un empresario que tenga menos carisma, que comunique un poquito menos centrador o un poco mal, digamos, a diferencia con el político, que le pedimos más carisma. Muchas veces, fíjense que el comentario en los medios es: ¿leyó el discurso o no leyó el discurso? Pues sí, es como si lees un discurso no sos buen político, no entiendo la relación, pero está bien. Tiene que ver con el carisma, que es algo que se valora en la política, que piensan todos. Pero por supuesto que con autoridad, con profundidad, con firmeza. O sea, si vos sos empresario, ¿de qué sabes? ¿Y por qué sabes esto? O sea, eso es lo que le decía antes. Bueno, nosotros podemos trabajar por nichos con los empresarios, que eso para mí siempre es muy bueno, tener un nicho, que es como cuando ves al empresario, al político, bueno, pero está bien, te conocen, pero ¿de dónde te conocen? ¿Con qué te diferencias? ¿Con qué te anclas? La gente, ¿por qué vos y por qué no otro? El empresario ya lo trae, sobre todo si asumimos que es un empresario exitoso, ¿no? El de Mercado Libre, ya sabemos quién es, lo usamos todos los días. Bueno, entonces ahí hay algo que me parece que esas son las diferencias, que el político parte de públicos propios pero cooptados, partidizados, que son públicos, o sea, no es un público que la gente valora. Entonces, si a vos te aplauden en un comité, te van a decir, pero me aplaudieron lo del comité. No es algo que la gente va a valorar. En cambio, la conversación, si el Mercado Libre lo agarramos bien, funciona bien, es algo que conversamos todos, lo validamos todos. No tiene nada que ver la afiliación partidaria que tengamos. Y el rechazo también. Y los rechazos también, sí. Sí, también pienso que capaz que de afuera puede tener una imagen, una reputación entre la gente que usa el servicio, pero los trabajadores no sé si quieren al patrón. Bueno, eso depende. Eso, o sea, por más que me tengan bien, qué sé yo, siempre me voy a quejar que quiero más, que trabajo muchas horas, que qué sé yo, lo que sea. Sí, el riesgo que tienen los empresarios, justamente, que es que te pueda aparecer un caso en el medio de la campaña de un empleado que lo despediste mal, que tuvo un problema, que no atendiste. Bueno, eso es lo que decíamos de la exposición. Pues eso quizás lo arreglaste, pasó por abajo del radar, abogado, juicio laboral, pasó, no sé, ¿quién se enteró? La familia y tu abogado y tu contador de la empresa, listo. Ahora no. Entonces esa es la decisión que, bueno, es difícil. Lo de la agenda propia a mí me parece lo más interesante. Con el político te metes en los temas de campaña, por supuesto que vos querés imponer tu agenda, pero conversás de lo que está o de lo que va a venir. El empresario puede traer un tema porque se puede apalancar de ahí, yo sé de esto, puedo hablar de esto, sobre todo que el resto no puede hablar. Creo que me decía, siempre una reunión habla de números,
nadie maneja los números y nadie los puede discutir cuando presentábamos encuestas. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Creo que el empresariado en general puede, de vuelta, no aburrir, es otra regulación, pero puede partir de esa base. Por eso les puse, la base es el dato, no la opinión, y es un buen lugar para que nosotros partamos a construir algo, porque lo que se queja la gente, el contraste que hoy también vemos en términos de comunicación es ¿por qué también pega Milei? ¿Por qué también pegan otros líderes? ¿O son concretos? ¿O dicen las cosas tal cual son? O sea, tienen menos cassette político. Y eso el empresariado ya lo tiene. Puede usar el dato siempre es una ancla mucho más positiva para comunicar que la opinión, el yo creo, ¿no? Lo que siempre decimos. Y después, bueno, lo del discurso y las posiciones, eso ya lo charlamos, avanzo. Carmelo tiene una pregunta. Sí. ¿Querés Pato. hacerla? Sí. Hola. ¿Cómo va? Che, bueno, muy bueno. Me gustaría indagar un poco sobre el tema de los miedos de los empresarios. Porque digo, siempre, o el sentido común, quiere decir, bueno, los que se hacen políticos suelen ser gente que viene medio del llano, sindicalistas, que en algún punto como que no tienen mucho que perder, ¿no? De hecho es todo medio como hacen all-in, una apuesta, e incluso, viniendo más desde el llano, no sé, me imagino, no sé, ponerle ahora a Lula. Digo, vienen y es como que siempre tienen cosas para ganar. Entonces digo, bueno, ¿a qué le tiene miedo el empresario? Porque está bien, puedes tener un empleado que hayas tenido un conflicto y que te denuncie, pero estamos hablando de empresarios que no es que son empresarios pymes que de un día para el otro se van a convertir en presidente. No, estamos hablando de, yo pienso, no sé, ponerle Galperín. Asumiendo que una campaña sale desde financiamiento por derecha o por izquierda, 200 palos verdes, bueno, Galperín se puede bancar 5, 6, 8 campañas él solo. Digo, Sí. uno puede decir, le tengo miedo a juntar la plata, a que apuesten por mí y pierda. Digo, ¿a qué le teme un empresario así? Está bueno la pregunta. Lo que viene para mí es de dónde empiezan cada uno. ¿Cuál es el capital del político? Su imagen. ¿Cuál es el capital del empresario? Su empresa, su construcción, digamos, si querés decir, su productividad, su empresa, su sector. Entonces, el político él siempre está arriesgando su imagen, a la vez que siempre la está queriendo revalidar, y por eso lo que vos decís es, tienen menos, si querés, menos problemas, son más caraduras, que decimos, che, pero otra vez se vuelve a presentar, y sí, porque viven de la imagen, viven de eso es lo que ellos arriesgan y ponen en juego todo el tiempo, su persona. El empresario tiene para regar su negocio, todo lo que construyó y lo que eso significa para cada empresario. Hay personas que son muy arraigadas a lo que construyeron, independientemente de lo económico, es decir, mi proyecto personal, lo que yo desarrollé. Eso es lo que creo que ponen en juego, más allá de lo cualitativo, personal y opinable, de la exposición que decíamos de, bueno, entra tu familia, entran tus hijos, entran algunas cosas que no querés que se sepan, más allá de eso, ¿no? Gracias, Pato. Categorías. Construí 3 categorías que es un poco lo que les decía, no son necesariamente excluyentes, yo creo que son vasos comunicantes, pero si podemos generalizar en 3, son estas 3, referente, dirigente, la gremial, que es un poco lo que conversamos recién, y el empresario. ¿Cuál defino como referente? Es ese que trabaja por la defensa de su sector, es más indirecto, se posiciona desde el saber, es decir, no es ¿se acuerdan de De Angelis en el campo? No es un gremialista que levanta la voz, sino que la defensa de su sector es más académica, más orgánica, podríamos decir más tranquila. Entonces ese es un posicionamiento indirecto. Ahora en la que viene después lo vamos a ver y vamos a comentar con algunos ejemplos. Después está el dirigente, la gremial, que yo digo políticamente semi-directo. ¿Por qué? Porque trae participación política en su rosca gremial, en su actividad, en sus plenarios. Y no pensemos solamente en sindicalistas, pensemos en general que hay ateneos de empresarios y agrupaciones, como recién charlábamos, y ahí se hace mucha política. Y después el que es podríamos decir, Macri, el Galperín, si quiere, el Trump, que son figuras ellos per se.
¿Por qué destacan? Por su marca propia, por su éxito, eso es lo que te pueden vender. Entonces este último es el más candidato, yo creo que Trump, que le podríamos mencionar en todo caso. ¿Cuáles son las particularidades de cada uno? Lo que le decía, el referente valida desde el saber, ahora lo vemos en los ejemplos de comunicación, no quiero spoilear, pero valida desde el saber, se posiciona de ese lugar. El dirigente gremial interviene en la agenda, discute, pelea, defiende, tiene una posición un poco más agresiva, y el candidato, lo que le decía, de su logro, su marca. O sea, hay algo en este último, hay algo más aspiracional. Che, está bueno este producto que tienen, está bueno lo que él representa, entonces me interesa. Hace poco charlaba con una colega que están habiendo muchos estudios cualitativos sobre la relación de las marcas y la política. Está habiendo mucho por algún motivo, digamos, ahí hay algo quizás en este contexto que estábamos conversando, pero en todo caso, este perfil es más empresario influencer, si lo quieren mencionar de alguna forma. Y ahora, para meternos en comunicación y desglosar esta categoría, lo primero que hay que pensar es, llevémoslo de menos a más, ¿no? Manejémoslo nosotros el volumen de la exposición, por lo que comentábamos antes, pero si nosotros tenemos que pensar la comunicación de cada uno de estos, se los pongo de manera más simple, pensemos que el referente es más un formato podcast, ¿no? ¿Cuál es esa conversación que va a tener? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Cómo va a transmitir su opinión? Distinto que es el dirigente y la gremial, que nosotros tenemos que trabajar la comunicación un poco más agresiva, con mucha más fuerza, me imagino una campaña con mucho más ritmo, interviniendo con la gente, un poco más de calle, otra cosa. Por otro lado, el candidato, el empresario candidato, eso ya es un tratamiento más con un candidato político directamente, hay una marca propia que nosotros empujamos, hay una estética, hay un estilo, hay actividades, tiene una agenda muchísimo más grande, no se limita a su sector como los otros dos, o sea, puede ir al programa de las 3 de la tarde como puede ir a reunirse con los referentes de su sector. Es muchísimo más amplio y lo que nosotros tenemos que poner ahí, primero, no es como en el primer lugar el saber o digamos, la cercanía en el segundo lugar, sino es lo que representa, la imagen, es otra cuestión. Bien, y estos sujetos en la comunicación construyen confianza, los empresarios, ¿no? Y los políticos, pero la diferencia es que el empresario construye con los clientes, o sea, esa es una relación y que tenemos que pasar a una relación de confianza con el electorado. Entonces, ese vínculo, lo que yo les propongo, que en las conclusiones, pero que construyan esa narrativa. ¿Cómo pasamos de mi producto es bueno, lo vende alguien más, ni siquiera quizás lo vendo yo, a tengo que generar un vínculo con esa persona? Ahí ahora lo vamos a ver, entra algo clave que el empresariado no lo tiene en cuenta, no lo usa y lo pone al costado. Y por lo mismo le digo, si llegan a ganar, hagan la traducción de votante a ciudadano, porque ahí hay otra conversación para dar. Y esto es lo que le decía, pensemos la comunicación en términos amplios, del mundo literal, en el cual se maneja el sector privado, el empresariado, el dato, al mundo simbólico que es más la política. Yo le digo, bueno, pasemos a lo bello, ¿no? Acá hay que empezar a decir las cosas y decirlas de una forma más interesante. Acá vamos a convencer, acá queremos conquistar. Ya no es el dato, o sea, el 33% quiere que... No, acá somos nosotros los que acompañamos. Esa riqueza, esa belleza es la que nosotros tenemos que construir con la comunicación para pasar a la emoción. Y esto es lo más importante que a mí me parece que tenemos que incorporar en la comunicación con los empresarios. Sin que dejen de ser ellos, pero que incorporen la emoción. Me acuerdo de verlo a Macri hace muchísimo tiempo en un acto con chicos y al principio le costaba un montón. Esa era la política, le dijo, acá los políticos agarran pibes, y le pusieron pibes al lado. Pero me acuerdo, lo vi ahí cerca del teatro, no podía interactuar, no podía tener esa emoción. Después lo trabajó, bueno, la historia la conoce. Pero esto es lo que resulta principal, el ejemplo ese de Macri. Macri va volviendo al PRI como el otro contrapunto. Galperín como que el cliente de Galperín es muchísimo más reconocible porque está muy asociado a una marca
Macri es como más abstracto. ¿Quién es el cliente de Macri? O sea, En su momento, o sea, por el que quiere ser presidente. La empresa Macri hace como mil cosas, entonces tal vez... El hincha de Boca. Claro, puede ser el hincha de Boca, puede ser sus empresas, como que es más abstracto, tal vez. Claro, pasa que- es más fácil en ese sentido. el Macri de ahora, olvidémonos, el Macri de ahora es político. El Macri de aquel momento, lo que vendía era lo que ¿dónde está? Lo que estaba acá, los logros, la marca propia, era el éxito. Macri te vendía el éxito de un Boca que ganó todo, el éxito de una gestión que era, porque él vendía los logros deportivos como modelo exitoso, como una marca mundial. Boca fue a jugar pensemos en todo lo que hizo. Boca fue a jugar a Japón, vino un japonés a jugar a Boca, o sea, todo intencional. Y después lo que vendía era la gestión. Boca en su momento tenía era un desastre como gestión, llega Macri, lo ordena, se pagaba en tiempo y forma, eso lo sabía la gente. Entonces, fíjate cómo vendió, sin ser gobierno, que podía gestionar, y eso estaba en todos lados. Yo creo que, no me acuerdo si tenía pago fácil también, no le quiero errar, Macri, correo, pero pago fácil no era de él también, que era una empresa que vino a modernizar el sistema de pagos. Ahora pagamos todo online, pero pago fácil también, era el modelo. Claro, bueno, eso que tiene muchas empresas, como muchas cosas simultáneamente, como que él es mi cliente, pasa a ser pivotante, como más abstracto. En el sentido de decir, es más fácil cuando el empresario no está asociado directamente a una empresa. Son caminos distintos. No sé si es más fácil o no, porque, a ver, si vos sos un empresario asociado a un sector productivo que tiene mala imagen, por más que estés súper identificado, no te sirve. Ahora, el recorrido es distinto, porque decís, bueno, un empresario, si querés, con distintos rubros, lo que te puede vender es el éxito. Y hay un componente aspiracional que es interesante de pensar, de trabajar. Ahora, un empresario totalmente asociado a un sector, lo que te puede empezar, de dónde empieza a construir el conocimiento de la gestión, del desarrollo, la eficiencia, la seriedad, son dos perfiles distintos. También pensemos en, bueno, después queda la persona, que es lo que le puede poner encima a esa persona. Personas que no pueden, otros que sí. No sé, este empresario que trabajé en el mundo hotelero, del turismo, podía encarnar más personalmente el modelo, el proyecto, la campaña, pero su decisión era hacer menos. Entonces trabajamos más online. Pero bueno, en todo caso, por eso después se ajusta. En todo caso, vuelvo, la emoción, lo más importante, que es lo que, si se quiere, el mundo privado en términos de comunicación no siempre tiene en cuenta o no necesita tener en cuenta, que eso es otra cuestión. Entonces pasamos, esto para allá, o sea, de lo general a lo particular en la comunicación, ¿no? De los estilos, de la imagen al lenguaje. Del mensaje, del lenguaje técnico que tiene un empresario, el lenguaje general. Ya no le vamos a empezar a hablar solamente a los que entienden de macroeconomía o el rinde de la cosecha, vamos a hablar a todos. Y si no abrimos, recuerdo, campaña presidencial en la última, en un equipo de campaña que estaba muy politizado en una idea ideológica, teníamos muchísimas discusiones para pedirles que abran el espectro, que esa terminología te cerraba y te circunscribía a este metro cuadrado y no había más. Fue una conversación, una discusión muy buena en esos términos, pero es el mismo ejemplo. Si no, en términos de mensaje, no empezamos a abrir, o sea, nos sirve punto de partida, pero si no empezamos a abrir, nos reportamos solos. Porque la gente, lo que decíamos, quizás lo ven en los medios, pero no lo registran, pasa. Entonces, eso es importante. Y de informar, esto es lo que les decía, a movilizar. La política moviliza la emoción. Si no construimos esto en la comunicación, no hay nada. Entonces hay que regular. Creo que tiene una pregunta. iPhone, PM, Ah. levantate la mano. Anita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ay, ¿qué haces, Ana? ¿Cómo andas? No, saben que estaba escuchando muy atentamente. Yo trabajo muy cerca de empresarios y creo que hay cosas que tenemos que tener en cuenta con el tema de la comunicación. Los empresarios creen que porque son exitosos en un nicho, por ejemplo, gremialistas, por ejemplo, Galperín, por ejemplo, Brito, Sí. creen que la gente los conoce.
También, Se sí. comen la idea de que, no, a mí, escúchame, soy exitoso, o sea, Mercado Libre lo tiene todo el mundo, ya está, me van a votar. Tienen una visión errónea, pero tiene que ver con su ego. Tienen un ego colocado altísimo y no ven la realidad social. Eso es por ahí lo que yo te escuchaba que Macri trabajó muy bien, que fue una persona que venía a hacer una campaña exitosa en el gobierno de la ciudad, que acomodó toda la ciudad, que acomodó Boca, que fue bastante popular, porque al acercarse a Boca, la parte popular decía, oh, mira vos, el millonario que es popular. Las mujeres decían, mira vos, el millonario que es lindo y encima está soltero. O sea, tenía un montón de cuestiones que lo acercaron a la sociedad. Pero también veo que si bien uno puede armarles una hermosa campaña para ganar y que en algunos casos puede ser exitosa hasta con algunos que solamente se presentan con el ego y con la cartera, la misma mala comunicación después les voltean los gobiernos. No sé si se dieron cuenta que los últimos gobiernos, o los que tenemos desde la democracia hasta acá, terminan cayendo por la mala comunicación o la falta de comunicación porque se creen que con ganar ya es suficiente y la falta de comunicación. Y me parece que lo que tendríamos también que hacer foco es en darles por ahí un poquito más de cátedra en cuanto a que van a necesitar la comunicación permanentemente. Porque Sí. cuando la abandonan y cuando ya no quieren gastar plata en la comunicación o cuando te dicen, no, es mi asesor, es mi mano derecha el que manda y el que dice cómo voy a comunicar, se caen. Nada, digo, es un poco, estaba haciendo Bueno, sí. un raconto, ¿no?, de todo lo que estabas contando. Sí, sí, genial tu aporte. Lo del ego, creo que los que nos dedicamos a la consultoría tenemos que aprender a lidiar porque entre el ego del político y el ego del empresario ahí vamos. Sí es cierto que es distinto. Por decirlo de alguna forma, el empresario que se entiende que se hizo más solo. Entonces es un ego distinto a este ego más colectivo que depende del ida y vuelta del like, si querés. Entonces eso me parece interesante trabajarlo y entenderlo. Después tomo también lo que decías del rol de la comunicación. El sector privado a veces entiende que es una campaña de marketing que empieza y termina, o una campaña de, no sé, de posicionamiento específico. Bueno, no, la comunicación en este ámbito es 24/7 y no corta, así que eso me parece que está bueno lo que mencionabas para traerlo. No sé si me queda algo más, pero en todo caso sí, hay que hacer docencia, coincido totalmente. Pero bueno, a veces convencerlos, para mí, de vuelta voy a los números. Es como el que te dice, no, a mí en el barrio me conoce todo el mundo, yo voy a ser intendente. 3 puntos. Se acabó la conversación. Digo, antes que vaya a la elección y saque medio punto, ¿no? 3 puntos. Entonces creo que esos datos, si nosotros trabajamos ahí sí, digo, conectando los dos mundos, le pones un dato adelante, che, está bien, vos decís que sos exitoso, pero te votaría el 3%. No hay una correlación entre conocimiento, en todo caso, o valoración e intención de voto, que eso lo vemos nosotros en la política todo el tiempo. Acá Gustavo pone en el chat el ejemplo de Samid, que el año pasado sacó 1,1% y dijo que seguirá vendiendo carne. No me lo acordaba de eso, pero si también nos guiamos por el Twitter, claro, está en su prime. Sí, gran tuitero, por eso, totalmente. Y sí, bueno, comunica muy bien a su forma. Después todo lo otro, bueno, no es solamente Twitter. Bien, entonces, lo de movilizar, muy importante. Y esto es lo que le decía, en términos de comunicación, ¿cómo estamos de verdad? Para ver, ¿estamos bien? Bien, pensemos cuando desarrollamos el mensaje en esto que le estaba diciendo de abrir, pensemos en narrativa, tenemos que pasar de contar hechos específicos a construir una narrativa. Si saben el uso de comunicación política, por supuesto que lo deben tener presente, pero pensemos en armar una historia al empresario. Ya no contamos hechos, tenemos que contar una historia, tiene que haber personajes, tiene que haber esto que decía la emoción, tiene que ser identitario esto que vamos a decir, porque tenemos que movilizar, identificar, persuadir. O sea, no es simplemente que alguien agarre un producto de una góndola, o ni siquiera porque hay productos que la gente no compra, pero que los empresarios hacen, pero pasa que se lo venden a alguien más. Entonces hay una distancia muy grande ahí. Y sobre todo la diferencia es que nosotros
interactuamos con las expectativas de la gente. Al principio puse la placa de cuál es la expectativa que tiene el sector privado por delante. Si ellos tienen ese nivel de optimismo que vimos, pero la gente tiene la mitad del nivel de optimismo, la brecha que va a haber en ese discurso es abismal. Entonces, que entiendan que las expectativas de la gente, donde nosotros nos vamos a empezar a mover en términos de mensajes, son muy distintas o pueden ser muy distintas, pero que las tenemos que interpelar. Porque a veces se pelean con la opinión, pero ¿cómo puede ser? Pero si tal cosa, pero si los datos, ¿no? Mucho quizás político o economista que hay en algún medio a veces se pelea con los datos, pero si el dato da, no sé qué. Bueno, nosotros muy bien sabemos que acá está la percepción, y la percepción que tiene la gente de las cosas es lo que manda. Después lo podemos pelear un montón con la realidad. Bien, esta placa se la dejo simplemente para resumir como qué palabras representan cada universo. Hay que pasarnos a lo de las emociones, al universo de las emociones, las promesas, del futuro, de la toma de posición. Acá hay que tomar posición, acá hay que discutir, acá hay que pelear y hay que convocar. Bien, casos. Vamos, les cuento. Este es que tocó trabajar en su momento para el campo, después seguir trabajando también en otros momentos. Lo interesante es, primero, yo lo que les propongo si trabajan con el sector privado, que hagan un repaso del sector que representan, porque de golpe podemos encontrar que nuestra base de, entre comillas, votantes o público cercano, en este caso, por ejemplo, en 4.1 millones de puestos de trabajo. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que genera? Porque de esta información, si sos un dirigente agropecuario, vos te partís de esto. Le podés hablar a esta gente, podés tener este dato, esto es lo que generás. El campo es lo más bien sabido que tenemos nosotros, porque tenemos como instalado que nosotros somos campo y el campo es algo bueno. En ese momento lo que trabajábamos era, no se ve ahí abajo, pero dice del 40 al 70, lo que trabajábamos era la percepción que tenía el sector de ellos mismos versus la gente. ¿Qué quiero decir esto? Que es lo que les comentaba al principio, trabajen con ese empresario, cómo se ven a ellos, cómo creen que la gente los ve, porque a veces hay una brecha. Nosotros acá encontramos que hay una brecha de la gente, ellos creían que tenían 40% de imagen positiva, y la gente creía que se evaluaba el 70%. Ese 30% es una brecha que nosotros podemos aprovechar para crecer, que es un poco lo que trabajamos con el campo y en general creo que con el sector privado, de la reacción a la defensa, una estrategia común, un trabajo. Pero fíjense cómo todo esto es político, recontra político, que después decanta en algo electoral, pero lo vamos a ver, que se acuerden, pero que se hacía mucho antes de una campaña. Lo podemos trabajar en una campaña, por supuesto, pero para mí lo más importante, como siempre, es la unidad del mensaje, el trabajo territorial, investigación. Pero todo esto va al caso que a mí me gusta mucho contar el caso de agrodiputados, porque lo que logró el sector agropecuario fue que, esto es acá, las eras y no sé qué, esto es capital, gente que no había ido al campo, lo apoye. Eso decantó con agrodiputados, creo que fueron 20 agrodiputados que después se diluyeron, se perdieron. Pero eso es lo que hablamos hoy. ¿Desde dónde se paraban estos empresarios del campo? Desde lo sectorial, desde lo gremial. Condujeron una oferta desde ahí. Entonces, si vos querías votar a favor del campo, podías elegir esta lista de agrodiputados. Que unos iban en un lado, otros iban en el otro. Otro recorrido. Por supuesto que acá hay 1000 listas para evaluar. Había dirigentes que tenían mucha exposición, dirigentes que no tenían exposición, dirigentes locales, nacionales, que venían de la gremial, que venían más de lo sectorial, en fin, distintos recorridos. Pero a mí esto me parece interesante como decir, bueno, si se articula, si se organiza, si hay una intención, puede haber un resultado positivo electoral. En este caso, agrodiputados. Después de acá vos podés decir, bueno, podemos desprender dirigentes que sean candidatos en su distrito, que sean candidatos a gobernador, que sean candidatos a intendente. Bueno, esos son, digamos, otras estrategias o otros objetivos. Pero esta construcción me parece que está buena para pensar todo lo que hablamos. Un ejemplo, otro, en su momento Proteger es una asociación que nuclea todo el sector textil, hoy hablamos del sector textil, más de 100 socios, 500.000 puestos de trabajo, es muy transversal y eso también, pensémoslo, el campo, el sector textil es muy, muy transversal. Tenés el dueño de una fábrica que es millonario y tenés el que tiene
puestitos que están para remera, todo es el sector textil, o sea, está todo recontraocupado. En el campo pasa lo mismo. Entonces esa composición es interesante para tener en cuenta. Nosotros acá lo que trabajamos en su momento era la protección del sector. Que esto fue hace varios años, que ahora fue un ejemplo de ahora, que creo que, lo planteaban recién, como si Laura Mariana lo planteaba, lo planteaba con esto de trabajar siempre, lo vamos a ver ahora con el sector textil. Nosotros trabajamos para sostener lo que hay, condicionar lo que venía en ese momento, había un cambio de gobierno, queríamos proteger la regulación para el sector textil, algo se pudo hacer, pero lo que me encuentro hoy, esto muchos años después de haber trabajado, que vuelve a aparecer esto. Entonces la pregunta es, ¿este sector llega? Estas son notas que se quedan últimamente un poco de Jane. ¿Cómo vos como sector trabajás cuando te viene una crisis o estás todo el tiempo trabajando? ¿Cómo vos te conviene como dirigente de ese sector? Lo que creo que decías vos, empezó a tuitear Galperín. Bueno, ¿qué está haciendo Galperín? ¿Qué está posicionando? Sos dirigente del sector. ¿Te empezás a mover hacia afuera, hacia adentro? Hacia afuera antes, perdón, porque si nosotros necesitamos proteger nuestro sector o tener leyes mejores para nosotros, o abrir nuestro sector, digamos, por un lado o por el otro, ese camino empieza mucho antes. No podemos a que se caiga la ley en el Congreso, salga la ley en el Congreso, tener el problema, que cierren la fábrica, es tarde. Es tarde. En este caso pudieron medir qué pensaba cierta parte de la población sobre el sector textil. Sí. Si había una opinión de, che, es muy caro por culpa de los empresarios y es caro por los impuestos, o sea, que pudieron... Sí, esa noción estaba, la de caro, o sea, genial argentino, pero caro, que creo que está en muchos rubros, y es como la discusión del sector industrial, el sector Sí, en general. ¿Cuánto más de apertura? Yo soy re argentino, pero el fenómeno Jane no podemos quedarnos charlando acá un montón, entonces está esa discusión que es un poco lo que decíamos hoy que está corriendo por distintos lados. Bien, esto es algo que trabajé en Perú. Yo lo que les decía, se lo conté un poquito al principio, una cámara empresaria en una región talana en Perú. Yo lo que les decía es, tienen un momento, antes, esto hace 4 meses, 6 meses o el año pasado, no me acuerdo, pero hubo 2 momentos. Entonces tienen una oportunidad con la elección que se viene por delante. Es la primera vez que el Congreso va a tener bicameral, primera no, vuelve a la bicameralidad. Bueno, ustedes tienen una agenda común. Esta es una encuesta sobre el incremento de la delincuencia y la inseguridad que coincide, digamos, la problemática del sector privado con la gente, la inestabilidad que hay, a todos se está perjudicando, es lógico. Como la guerra perjudica el comercio, bueno, la inseguridad perjudica el consumo. Entonces la estrategia ahí era construye una agenda común, despegue, posicione gente, porque es la ventana de oportunidad para después empezar a... Porque lo que decían, no hay reglas de juego claras, que es un poco lo que se hablaba acá, que se le pide al gobierno nacional. Dame reglas de juego, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿Cuánto va a estar el... Yo después me acomodo, que es lo que, digamos, ahora estamos en esa conversación, a ver si se sostiene. Bien, esto en Perú pasó similar. Bueno, entonces, y ya para ir terminando, les conté el caso de Perú, el campo un poco más resumido, es bastante más amplio. Lo del sector textil, los empresarios provinciales que estaban relacionados. También trabajé con un empresario industrial, esto lo conté, pero era interesante verlo como si bien venía del partido tradicional, de cómo lo empezabas a ver en la campaña. Era un pez fuera del agua totalmente, tenía la intención, quería poner planta, invertir, era autoridad del partido provincial, había llegado a ese lugar, pero de golpe la exposición lo quemó. O sea, no podía tener un set de fotos para sacar una foto, no podíamos grabar un spot. Esas dificultades están, que me parece que está bueno compartirlas para mí, para prepararnos. No nos pongamos a eso, pongamos en otro. Bien, ¿qué considero que hay contexto y que hay ganas? Y este es un dato que hicimos en nuestra encuesta a los empresarios. 40% no le interesa, pero el resto están en el rango de la participación. Entonces esto me parece lo más interesante para ver en lo que se viene. Hay interés de participar, hay que generar los espacios, hay que producir esos espacios, hay que también, como nos charlamos, instruir, hacer docencia, aplicar. Me parece que hay un camino que puede estar interesante. Bueno, en definitiva, lo que digo es, tenemos que traducir, adoptar y adaptar estos dos mundos. A mí me parece que la palabra adaptación es lo mejor, traducir para que en principio
entenderse y después para no perder, tenemos que mantener la esencia, no podemos perder lo que el empresario trae, porque si no, es un candidato de cassette. Entonces, eso ojo, porque a veces nos podemos pasar de rosca nosotros con, no, yo te cuento cómo son las campañas políticas, yo te cuento, yo te digo. Trabajar, sobre todo en la exposición, lo que ya charlamos, en la comunicación, construir el vínculo. Ellos no tienen esa relación con el vínculo, con los votantes, es algo que nosotros tenemos que ayudarlos a que se vinculen. Pongámosle actividades fuera del radar, sin cámara, para que empiecen a estar con gente, digamos, ¿no? Exageradamente, ¿no? Sí, pues después incorporar la emoción, estos son los puntos clave que me parece, y sobre todo la disciplina del mensaje, que no digo que los políticos la tengan, algunos políticos que ya tienen campaña la tienen, pero que es algo nuevo, que es, si vas a repetir lo mismo 11.000 veces hasta que estés aburrido, entonces tengamos esa conversación. Bien, y termino con esto nada más. Como siempre, yo destaco y defiendo el rol de la investigación, defendamos ese lugar, porque si no, no podemos tener estrategia, y no podemos pensar la comunicación, que creo que es algo que tenemos que trazar, esa línea tenemos que trazarla. Así que bueno, gracias. Para preguntas, sí. Tenemos 2 preguntas en el chat de Facundo. ¿Fue una estrategia de comunicación en redes? Ahí ya sabemos que obviamente las estrategias son distintas, son las comunicacionales, unas son las redes. sí. ¿Compensar la falta de experiencia política de un empresario? ¿Hasta dónde? O sea, la pregunta es, ¿necesita experiencia política? ¿Eso es algo que le sirve? ¿Es algo que le vende? Si necesita eso, puede que no lo necesite. O sea, ¿cómo rosquear un cierre de lista? ¿Cómo discutir con la política? Quizás puedes hacer un caso de eso. Quizás a lo que se refiere o lo que pienso con eso es si podemos compensar la falta de exposición que tiene, el contacto con la gente, algo podemos hacer. El caso que contaba de ese empresario de servicios, compensamos un montón, porque no hacía actividad de campaña, no quería, compensamos un montón, algo se puede, ayuda un montón, entornos más cuidados, y el mismo video tratás de armar 3 o 4 piezas de distintos cortes, pero bueno, no alcanza, pero se puede. Después preguntan, ¿cómo se construye la credibilidad cuando las demandas en la sociedad cambian constantemente? Qué difícil, depende de qué sociedad, depende de qué demanda. Yo creo que vos la credibilidad la podés construir, digamos, si sos coherente, si te mantienes parado siempre en la misma línea, si la gente te identifica, él siempre opina así, siempre obra así, bueno, hay algo de credibilidad que vos podés tener. Si empezás a cambiar de posición, que eso es lo que le cuesta a muchos políticos, ahí tenés un problema. Después, el desafío, cómo desde esa credibilidad, ese lugar, interpelás esas demandas, y bueno, hay que ver en caso particular. Esta pregunta sobre las demandas me hace pensar un poco en una de las principales dificultades que tenemos hoy en la Argentina es el tema del trabajo, ya sea porque en que es asalariado no le alcanza, o el pluriempleo, o el que no logra acceder al empleo, o estudió y no tiene el empleo que quiere, etc. Pienso en que los empresarios que vienen de la mano de... Uno piensa empresario y piensa, me va a dar trabajo. Sí. O sea, dependiendo de qué área, obviamente, pero piensa que puede estar relacionado con el trabajo. Y eso puede ser una oportunidad, pero también es un riesgo, porque estás constantemente cerca de una demanda que vos como persona no vas a poder satisfacer. Sí, la política, relacionarte con la política siempre es, digamos, administrar una demanda constante que nunca puedes alcanzar. Como ves lo que la gente le pide a los políticos, desde chapa hasta un tomógrafo, te puedo contar cualquier ejemplo de eso, pero creo que el empresario también tiene el otro riesgo, como si sos un empresario que echaste, o que echaste a un amigo, ¿no? Ese es el desafío que quizás tienen los empresarios, pero me parece que en un contexto, de vuelta, el contexto es uno y uno puede construir el enmarque de ese contexto. Si hay dificultad en el sector laboral, al llegar a fin de mes, bueno, el empresario puede ser un referente y decir, bueno, yo puedo aportar una solución a eso, dependiendo para que se candidate, ¿no? Pero en una campaña local puede decir, yo tengo políticas locales que vamos a incentivar porque ya lo hice en la fábrica. Bueno, eso puede ser. A nivel nacional también, pero depende del contexto, me parece que ahí, de vuelta, hay que ver cómo se para ir a un lugar seguro y no arrinconarse solo y decir, che, pero vos rajate gente.
o vos sos de los empresarios que echan gente. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario, opinión? ¿Virtual o presencial? 5, 4, 3, 2, 1. La cuenta como la mundial. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse. Repito, a los ya conocidos, obviamente muchas gracias por venir. Ya nos conocemos, nos pueden insistir con lo que quieran, información, encontrarnos, ser parte de la SACOP, ser parte del programa, todo. Somos un grupo súper abierto, así que nos escriben. Y a los que recién conozco, que vi a varios que recién nos conocemos, gracias por sumarse, por confiar en nosotros, por darnos este tiempo para escucharte. Solo comentarios positivos hacia vos en el chat, Pato, así que obviamente lo siguen en las redes también, estén conectados porque no hablaste mucho de tus emprendimientos personales, si querés, hacer un último corte comercial y cerramos. Bueno, gracias por el espacio, por la participación. Nos vemos en las redes, cualquier cosa, abierto, a que me escriban, me consulten. Eso sin ningún problema, así que gracias. Nos vemos a todos los que se sigan en el posgrado, nos vemos el martes que viene, módulo 3, módulo de comunicación de gobierno. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chau, chau. Adiós.